Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Tarde. Muy bien. ¿Alguna duda que tengan? Me alegra que estén bien. Bueno, doy por hecho que estudiaron lo que es objetos, clases y la variable. Recuerden que en las videoconferencias no todos los temas quedan completos. O sea, si hay consultas, se solventan las consultas y retomamos algunos de los temas. De lo demás, usted tiene que dedicar su tiempo e ir estudiando y haciendo lo que hay en los materiales en la plataforma. Y cualquier consulta la hacen. Cuando ya estábamos con los constructores, que hizo un ejercicio que decía mi clase y el otro de animal, el programa no se lee, o solo están incompletos, o cómo. Solo es un ejemplo, eso si usted los compila y ejecuta, no le va a funcionar porque no están completos. Sí, es que ese decía yo, ¿será que copié algo mal? Bueno, gracias. Solamente es un ejemplo de la estructura de la clase. La estructura Gracias. que lleva la clase, vamos a ver, lleva Sí, yo por eso decía, pero está igual el de la ingeniera que copié mal y después, digo, ¿será que está incompleto, falta otra parte? Sí, falta, no tiene, bueno, gracias, ingeniero. No tiene el de la prueba donde va el método MEI, entonces no lo podemos ejecutar. Hay tres ejemplos, les coloqué tres ejemplos, ustedes para ver con cuál de los tres usted se le facilita comprender el concepto de clase, de objeto y de la variable, de los métodos ahí. Pero ahí el tercer ejemplo que había era el de la fábrica de galletas, donde ustedes se imaginaban que eran los dueños de esa fábrica y hacen diferentes tipos de galletas de diferente sabor y diferente color. Ahí tenemos un ejemplo para que se imaginen todas las galletas de tipos, formas y colores y sabores que ustedes podrían crear. Para poder crear ustedes la galleta, ¿qué necesitan? Para darle la forma. Molde. Un molde, ¿verdad? Digamos, si quieren hacer aquí la galleta en forma de elefante, pues tienen que tener el molde de un elefante. Si quieren tener el hombrecito de jengibre, pues tienen que tener el molde para el hombrecito de jengibre, o para la carita, o para la estrella, o para acá el hongo. Entonces, para cada tipo de galleta usted va a necesitar el molde. Y necesitar una receta para darle el sabor o los ingredientes que tienen y el color a cada una de ellas. Entonces, una clase, nosotros podríamos decir que es un prototipo o una plantilla donde nosotros definimos las variables que tiene y los métodos comunes que va a tener al llamado o la instancia de un objeto. Entonces, una plantilla donde vamos a incluir las variables o atributos y donde vamos a definir los métodos comunes que va a tener, o sea, las tareas que va a realizar. Para el ejemplo de la fábrica de galletas, la clase sería el molde de cada uno de ellos. Entonces, ese sería la clase. Digamos, en la clase de la galleta corazón, nosotros vamos a definir las variables o características que tiene esta galleta. Y también vamos a definir cuál receta vamos a utilizar para darle el sabor y el color. Entonces, esto lo definimos aquí dentro
del molde que sería la clase. Como vimos, repito, en las clases definimos las variables y los métodos comunes. Primero, debemos crear la clase. Para nosotros poder utilizar o poder crear objetos, nosotros tenemos que tener creada la clase primero. Y luego le agregamos o definimos las variables y los métodos. Entonces, ya teniendo esto, nosotros podemos crear ejemplares de esa clase. O podemos agregarle, crear objetos. Entonces, en Java, un objeto es básicamente una instancia de una clase. Ese sería el objeto. Para el ejemplo de la fábrica de galletas, los objetos vendrían siendo cada una de las diferentes galletas obtenidas de los moldes que definimos, o sea, las clases. Y son creadas por medio de un constructor, o sea, de un proceso de las galletas. Entonces, más adelante vamos a ver lo de los constructores. Como iba diciendo, cada molde sería una clase y dentro de cada una, como las clases son como una plantilla o un prototipo, dentro de las clases nosotros vamos a crear, le vamos a agregar las características que tiene esa clase y las tareas que va a realizar, que serían los métodos. Los atributos, nosotros mencionamos atributos, características, variables de instancia, nos estamos refiriendo a lo mismo, o sea, para que se vayan relacionando con los términos. Si yo digo atributos, pues me estoy refiriendo a una variable de instancia, a una característica. Entonces son términos indistintos que utilizamos. Y los métodos son las funciones que ustedes vieron. Entonces, como les dije anteriormente, aquí los vamos a llamar métodos en el resto de la clase. Métodos, procedimientos, funciones, lo mismo. Entonces, todo esto van a formar el ejemplar de la clase. Los atributos, los métodos van a formar la clase. Entonces, al momento de crear una clase en Java, nosotros debemos de especificar el nombre, como lo hemos hecho anteriormente. Al crear una clase, le damos un nombre, o sea, un identificador, definimos los atributos o características que tiene esa clase y también definimos las tareas que van a realizar, o sea, los métodos que va a tener esa clase. Algunas clases quizá pueden ser sin atributos, como hemos estado utilizando anteriormente y como vamos a hacer un ejemplo. O sea, algunas clases no tienen características específicas. Y los métodos, pues nosotros especificamos también el tipo de dato, si lo tuviera, o si no, le decimos que es void, o sea, que no va a hacer una tarea, pero no va a devolver un valor, mientras que los que tienen un tipo de dato en específico sí retornan o devuelven un valor. Te vamos a ir haciendo ejemplos de ellos. La estructura básica de una clase, la estructura básica de la clase, empezamos con definiendo el nombre, como lo hemos hecho hasta el momento, public class más el nombre de la clase. Luego definimos los atributos si los tiene, o variables de instancia, como les dije, o características. Las variables de instancia, los atributos, por lo general llevan el modificador de acceso private. Van seguidos del tipo de dato que es y el nombre que lo identifica. Esto, así se declaran las variables de instancia o los atributos. Luego las clases tienen un constructor, más adelante lo vamos a ver, y cuando nosotros no declaramos un constructor, Java de forma predeterminada declara uno. Nosotros no lo vemos, en las clases que hemos estado utilizando hay constructor, nosotros no lo definimos, pero Java sí lo define, la máquina virtual.
Luego aquí tenemos los métodos que pudiera tener, o sea, las tareas que se realizarían. Tenemos un método void, luego tenemos que no retorna, realiza tarea, pero no retorna un valor. Y tenemos otro ejemplo de un método con un tipo de dato que sí retorna un valor, realiza la tarea y retorna valor. Entonces, cuando el método lleva el tipo de dato, siempre lleva la palabra clave retorno, o sea que retorna valor obligatoriamente. Este es un ejemplo. Otro ejemplo, aquí ya con nombre, sería el de la clase animal. Aquí ya definimos los atributos que tiene el animal, tiene una raza, tiene un nombre, tiene una edad. En el constructor inicializamos el nombre. Los constructores llevan parámetros que también los vamos a ir aprendiendo dentro de unas clases. Tenemos un método de tipo entero que retorna y tenemos un método void de edad, o sea que establece la nueva edad. Y aquí por acá tenemos otro método de tipo string que retorna el nombre. Ahí tenemos dos clases, dos ejemplos de clase. Cuando nosotros creamos una clase, como en el ejemplo que les acabo de observar, si ustedes miran, o sea, no lleva el método main en esta clase. Entonces declaramos una nueva clase, o en la misma clase lo podemos hacer también. Y en el método main nosotros creamos objetos del tipo de esa clase para instanciar la clase. O sea, creamos objetos, o sea, una instancia de clase en la cual ese objeto tiene los atributos, nos guarda los atributos de esta clase. Y lo vamos a ir haciendo con ejemplos para irlo comprendiendo. Al momento de hacer el ejemplo ahorita, les voy a ir explicando lo de los objetos. Entonces vamos a crear una clase, abrimos el editor de texto, vamos a crear la clase, o sea, la plantilla, el prototipo. Entonces, como lo hemos hecho anteriormente, public class, vamos a llamar mi país. Lo guardamos. .java. En esta clase no vamos a declarar el método main. También esta es una clase en la cual no tiene atributos. No declaramos tampoco el constructor como en los ejemplos anteriores. Como nosotros no lo hacemos, el compilador se va a encargar de generar uno predeterminado que es sin argumento. Esta clase solo va a tener un método. Entonces vamos a declarar el método public. Él no retorna valor, entonces void, y lo vamos a llamar escribir país. Abrimos y cerramos paréntesis. Abrimos y cerramos ya. La tarea del método escribir país es imprimirnos en pantalla. Digamos, mi país es Honduras. Entonces, imprimimos system.out.println. Aquí mi país es Honduras. Si alguien es extranjero, pues escribe su país. Ahí tenemos el método con la tarea, tenemos la clase de mi país con el método escribir país, el cual la tarea de este método es imprimir mi país es Honduras. Esto es la clase.
Aquí estamos, vamos a instanciar ahora, o sea, vamos a crear un objeto. Vamos a crear una nueva clase. Public class, principal, país. Abrimos y cerramos llave, la guardamos. Declaramos el método main. Para crear objetos, nosotros utilizamos la clase que creamos. Recuerden que para crear una instancia o un objeto, primero tenemos que tener creada una clase. Entonces aquí creamos mi país. Teniendo ya esta clase, nosotros podemos instanciar o crear objetos de tipo de esta clase. Recuerden que les he dicho que cada clase que nosotros creamos en Java se pueden convertir en un tipo. Recuerden que los tipos de datos que tiene Java es tipos primitivos y tipos por referencia. Entonces, esta clase se convertiría en un tipo por referencia. Entonces, para crear un objeto, o sea, el tipo tiene que llevar el tipo. En este caso, el tipo sería mi país, el tipo de datos. Que es por referencia, sería mi país, que es exactamente como llamamos la clase que creamos primero. Luego le damos un nombre al objeto. Le damos país, país 1. Luego va el igual. Luego va la palabra clave new, en minúscula, recuerden las palabras clave. Con new nosotros estamos diciendo que estamos creando, dándole vida a un nuevo objeto. New, luego invocamos el constructor de la clase mi país. Como les dije, nosotros no declaramos uno, pero la máquina virtual del compilador se encarga de declarar un constructor que es sin argumento. Entonces, los constructores, por norma, llevan el mismo nombre de la clase. Entonces, el constructor sería mi país. Los constructores son un método especial, entonces abren y cierran paréntesis. Terminan en punto y coma. Les digo, vamos a ir viendo los términos a medida avancemos. Entonces aquí tenemos el constructor con los paréntesis vacíos, o sea, no tiene argumento. De aquí ya tenemos creado un objeto de tipo mi país. Nosotros podemos crear el n objetos, los objetos que queramos de la misma clase. Podemos llamarlo país 2, digamos mi país, país 2 igual a new, mi país. Y así sucesivamente. Con el objeto que creamos, vamos a documentar aquí. Esto crea un objeto de tipo mi país. Con el objeto que creamos, vamos a hacer el llamado al método escribir país. Entonces utilizamos el nombre del objeto, país 1, seguido de puntos, o sea, sin espacios, país 1 punto, y el nombre del método. Entonces sería escribir país, lo copian y lo pegan. Los métodos, si usted lo deja así y escribe punto y coma, le va a generar error porque no va a encontrar esta palabra. Entonces tiene que ir, los métodos siempre llevan
paréntesis. Entonces, para llamar al método tenemos que utilizar el nombre del objeto, seguido de punto y luego el nombre del método. Entonces, con esto, al momento de ejecutarse, se hace el llamado al método y el método realiza la tarea y nos muestra el resultado. Entonces, vamos a guardar todo. Vamos a abrir el símbolo del sistema para ejecutar y compilar. Se acceden a la ruta donde tienen guardada la clase. Compilamos Java C. Van a compilar la clase donde está el método main. Recuerden que la máquina virtual de Java busca el método main, que es la que inicia la ejecución del programa. Entonces, no vamos a compilar mi país, sí, porque al ejecutar nos va a pedir, le va a decir que no encuentra el método main. Usted lo puede compilar y no hay ningún problema, pero al momento de ejecutar le va a decir que el método main no es encontrado. Entonces vamos a compilar de una vez la clase principal país. Principal país.java. Entonces no hay ningún error de sintaxis. Entonces vamos a ejecutar. Java principal país. Esperamos que nos impriman la cadena. Y mi país es Honduras. Ahí tenemos la tarea del método que la realiza al momento de ser llamada utilizando el objeto que crea. Vamos a modificar aquí, le vamos a dar un salto de línea. Vamos a crear otro objeto. Vamos a llamar siempre de tipo mi país. País 2, no pueden haber dos objetos con el mismo nombre. Igual new, mi país. Invocamos el constructor. De aquí vamos a imprimir system.out.println. Vamos a dar un salto de línea, vamos a decir llamado del método con objeto país 2. Entonces invocamos o llamamos el método con país 2, con el objeto país 2, punto, escribir un país. Ustedes solo para un ejemplo que miren, o sea, más adelante vamos a crear ejemplos donde esta clase, mi país, no tiene características. En otros ejemplos sí van a haber clases con características y cada objeto va a mantener el valor de cada uno de ellos. Pero por aquí vamos a copiar esto y vamos a imprimirlo antes del llamado con el objeto país 1. Vamos a llamar el mismo método con objetos diferentes. Nos va a dar el mismo resultado. Porque como les dije, aquí no hay características diferentes, solamente es la llamada al método. Entonces guardamos todo, nos vamos al símbolo del sistema, compilamos y ejecutamos nuevamente.
Le vamos a compilar. Esperamos a que termine la máquina virtual. Ejecutamos. Y aquí tenemos la llamada del método con objeto país 1, mi país es Honduras. Llamado del método con objeto país 2, mi país es Honduras. Y si seguimos creando objetos, y como es el único método que tenemos, nos va a estar imprimiendo la cadena que tenemos definido en el método escribir país. Este sería el ejemplo de la creación de una clase con un método e instanciamiento o llamado, ¿verdad?, con objetos.